Uno de los promotores de las nuevas universidades es el congresista Américo Gonza de Perú Libre. Hay por lo menos 3 universidades y me parece que una universidad ecológica incluso que está promoviendo el congresista, Tecnológica. Tecnológica, el congresista Américo Gonza de Perú Libre. En Ancón, en Ate y San Juan del Urigancho, ¿es correcto? Son 3 universidades. A ver, son leyes declarativas, lo ha dicho el reportero, que cuando uno revisa, la verdad no tienen una justificación técnica, que es lo que se requiere. Crear por crear, la verdad, no va a solucionar el problema de la educación. ¿Cómo defiende usted, por ejemplo, que en su caso concreto, estas 3 universidades, en los 3 textos, haya una gran similitud y prácticamente solo hay un cambio de nombre? Congresista, ¿qué ha pasado? ¿Por qué todos quieren tener una universidad o promover o crear una universidad? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Si me permite un momento, hacerle llegar mi sentida pésame a la familia del sereno de Callao que ha fallecido acribillado. De acuerdo. Y a la familia del sereno de Surco Fuerzas, que se va también en la vida y la muerte, ¿no? Sí, estamos todos muy preocupados por él. Bueno, ahí le faltan inclusive 2 universidades más que he propuesto, que una ya... ¿A 5 ha propuesto usted? Sí. ¿No 3? Sí, una se ha creado en San Ignacio, en la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, ya es universidad, tiene presupuesto inclusive, y en Cutervo una declarativa, y la de Lima. Pero mire, déjeme... Pero estas 3 que le he mencionado todavía están en papel. Están en estudio en la comisión. Ajá. Están en estudio en la comisión. Las otras ya han sido aprobadas. ¿Y por qué el afán de crear universidades? Vamos empezando por números que tengo acá. Existen en el Perú 51 universidades públicas, 51 públicas y 92 privadas, casi el doble de privadas que públicas. ¿Esto qué nos indica? Que hay una demanda de estudiantes. Por eso es que los empresarios que apuestan por la educación privada tienen ingresos, tienen estudiantes, pero ¿qué estamos haciendo el Estado? Y yo le pongo otro ejemplo. ¿Es para que el Estado gane más ingresos, tenga más ingresos que usted propone la creación de universidades públicas? El Estado debe cubrir otorgar este servicio de la educación a los ciudadanos y no dejarlo en manos de los privados. En otros países Pero pueden convivir ambas, ¿no? Es decir, que el Estado tenga universidades y que haya universidades privadas, porque haya más del Estado no significa que se va a reducir el número de privadas. ¿O usted supone eso? Eso, claro, nos indica que pasa que los jóvenes, la población crece, la demanda crece y las universidades... Usted dice que haya más universidades para que, como son gratuitas, se vaya a estudiar a las universidades públicas y las privadas empiecen a perder dinero. Ese es su... Lo ideal sería que todo peruano tenga la posibilidad de estudiar en una educación universitaria pública, gratuita y de calidad, y no tener que ir a pagar una privada, de ser el caso, porque muchas de las familias... Pero el Estado garantiza la educación gratuita, usted lo sabe, y la educación superior en las universidades actuales del Estado. Yo soy sanmarquino, y la verdad, para ingresar a San Marcos peleas con 10.000 por una vacante. ¿El resto qué hace? Se tiene que ir a una universidad privada. Los padres de familia hacen enormes esfuerzos, y muchos aún así no logran estudiar, se sienten frustrados, y justamente el Estado es que tiene que garantizar eso. Tener el doble de privadas que públicas, creo que, ¿por qué el Estado no implementa más universidades? Y otros datos, en Lima, ¿hace cuántos años que no tenemos nuevas universidades? En San Juan del Urigancho, el distrito con más de 1,5 millones de habitantes no tiene una universidad propia. Ancón, Puente Piedra, han crecido exorbitantemente y no tienen una casa de estudio pública. Por eso que las privadas aumentan. ¿Ha hecho usted un estudio de la calidad actual de las universidades públicas? ¿Usted cree que el Estado está en la capacidad de ofrecer educación de calidad creando más universidades? ¿Por qué no mejorar la calidad y ampliar el número de vacantes en las que ya existen, por ejemplo? Sería otra salida también, ¿no? Pero igual, en todo caso, se demanda de más recursos del Estado para no tener estas brechas entre lo que llamamos una educación universitaria pública deficiente frente a una privada, que también son deficientes todas. Yo le digo la verdad, muchos padres de familia eligen hacer el esfuerzo de llevar a sus hijos a universidades privadas
por una diferencia en las oportunidades de trabajo que van a encontrar luego, porque sienten que puede haber, en algunos casos, diferencias en la calidad de la educación sin desmerecer a las universidades públicas. Eso por un lado. Y por otro, el programa Beca 18 promueve, por ejemplo, ese acceso de estudiantes talentosos, ¿no?, premiándolos con cupos. La educación técnica está descuidada, por ejemplo, sin embargo, sus proyectos no apelan a eso. Canadá el día de hoy está demandando técnicos peruanos. Hay oportunidades enormes y sin embargo la preocupación es siempre el tema de la universidad, como si tuvieran ojeriza ustedes con las universidades privadas. También he presentado proyectos para institutos, pero eso, lo que usted menciona también es verdad, el Estado ha descuidado la educación técnica y productiva. Entonces, aquí siempre caemos a que el Estado debe apostar, debe otorgarle más recursos al sector de educación justamente para cerrar estas brechas. Nos gustaría que todos, usted menciona que las familias hacen un esfuerzo, pero créanme que hay familias que aún haciendo el esfuerzo no pueden mandar a sus hijos a estudiar. De acuerdo. Yo le agradezco que haya estado por aquí, pero le digo, no por construir es que se va... A ver, preparar una universidad toma mucho más que reconocer la necesidad de crearla, ¿no? No es solamente la construcción, es tener la capacidad de contratar profesores adecuados, de ampliar currícula, y eso es lo que se les cuestiona a los proyectos que han presentado, que no tienen sustentos técnicos. Son tantos sin sustento técnico, solamente dicen, quiero construir una universidad. Son normas declarativas, por eso le digo que por ahí va nuestra inquietud. Usted ha dicho, pero lo invitaría quizá a reflexionar sobre qué es lo que pasa y cómo mejorar el sistema educativo que ya existe y que no es el más idóneo por lo que acabamos de conversar. Le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros y estaremos muy atentos y haremos el seguimiento de esos proyectos.